Psicología 1. Programa 3. Tipos de emociones. Propósito. Analizar las emociones y determinar su relación con la conducta humana. ¡Qué rica tarde! Deberíamos ir al parque a caminar, ¿cómo ven? No, a mí me gustaría ver una película. Sí, vamos. Pues sí, mejor. Bueno, los invito a mi casa. Es que mis padres son cinéfilos y tenemos muchísimas películas. ¿Es en serio? Ajá. Pues vamos. Vámonos. Ya, vamos. Ay, mi mochila. Si todos quieren ir, pues vamos. Pues vamos. Oye, pero ¿qué tipo de películas tienes? ¿De terror? No, románticas, ¿tienes? Bueno, a ver, chicos, aquí hay para escoger. Acción, drama, romance, ciencia ficción, terror. No, de terror no. Sí, a mí me gustan las de terror. Mejor una romántica. Ay, no puede ser que a esta edad todavía les den miedo las películas de terror. Bueno, no me dan miedo. Simplemente no se me antoja ver una película de terror ahorita. Como que tengo ganas de reír, ¿no? ¿A ti, Renata? ¿Te dan miedo las películas de terror? No, para nada. Bueno, pues entonces yo voto por una de terror, ¿no? Sí, yo también. Pues sí, por mí está bien. ¿Qué son las emociones? Las emociones son de gran importancia y utilidad en nuestras vidas. Nos ayudan a responder, actuar y comunicarnos frente a determinados sucesos. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos que nos rodean, que nos provocan sentimientos y conductas de reacción automática. Son estados afectivos que hacen que nos sintamos de una manera en concreto. Por ejemplo, enojados o felices. Las emociones también son respuestas biológicas. Se suelen acompañar de funciones fisiológicas como tensión muscular, sudoración, dilatación de la pupila o liberación de adrenalina, que preparan al cuerpo para reaccionar ante una situación determinada. Por ejemplo, la ira nos alista para la lucha y el miedo nos prepara para huir del peligro. A lo largo de la historia humana, muchos filósofos, pensadores e investigadores han estudiado el origen de las emociones. Entre las más representativas se encuentran la de Aristóteles, quien planteó que las emociones se pueden dividir en dolor y placer, y consideró a las emociones como las reacciones inmediatas del ser vivo ante una situación favorable o desfavorable. Por su parte, desde una postura biológica, Charles Darwin propuso en su teoría de las expresiones de las emociones que las respuestas faciales humanas evidencian estados emocionales idénticos en todos los seres humanos. Bueno, y entonces, ¿qué película es? Posesión infernal. ¿Por qué no puedo ver? ¿Sí? No inventen, qué miedosos. Oye, en buen plan, mejor no hagas eso. ¿Quieren refresco? Míralo. Uy, soy yo, no pasa nada, tranquilo. ¿Me sirves refresco, por favor? Ay, perdón. Es que no puedo controlarlo. De verdad me da mucho miedo.
No te preocupes. Son actitudes y acciones que mostramos cuando nuestras emociones se desbordan. Sí, como el día que fuimos al estadio y tu equipo perdió la final. Te saliste enojada y luego no aguantaste las burlas de tus amigos y terminaste llorando en el baño. Sí, bueno, ese día me puse muy mal, pero es que perdí una apuesta. Por lo que sea, te sentiste frustrada y luego te enojaste. Y terminamos riéndonos de tu amigo que se resbaló cuando quería hacer la cuauhtemilla porque se quería burlar de ti. Sí. Sí, cierto. Como ahora mismo. Estás sintiendo vergüenza porque te pusiste roja. Bastante. Componentes de la emoción. Existen varios componentes de las emociones. El neurofisiológico El conductual. y el cognoscitivo. El neurofisiológico se manifiesta en cambios físicos como dilatación de las pupilas, taquicardia, sudoración, hipertensión, rubor, sequedad en la boca, respiración, entre otros. Todo esto son respuestas involuntarias que las personas no pueden controlar. El comportamiento de un individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. Por ello, las expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen y ritmo, así como los movimientos corporales, aportan información sobre las emociones de una persona. Seguramente si observas a una persona que está molesta, dudarás en acercarte a ella. Incluso, esa persona sabe que reaccionará violentamente hacia otra si no logra controlarse. A esto se le llama componentes conductuales de las emociones, y son sentimientos que se expresan externamente y que percibimos gracias a códigos culturales. El componente cognitivo es una relación entre el estímulo y un acontecimiento previo que fue percibido y evaluado como bueno o malo. Se produce una reacción que hace que la persona se aproxime o evite el acontecimiento. Para Magda Arnold, existen 3 factores fundamentales que conforman el componente cognitivo de las emociones. 1. Que la percepción de un objeto, acontecimiento, produce una evaluación buena o mala. 2. Que esa percepción buena o mala produce una emoción. Miedo, alegría. Y 3. Que la emoción sentida se manifiesta en una expresión y una acción. Para Ross Bock, los 3 componentes de las emociones son La activación del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de cambios drásticos en el interior del cuerpo. el comportamiento expresivo, que son las manifestaciones faciales y corporales. Y la experiencia o conciencia subjetiva, que se refiere a las experiencias agradables o desagradables. A ver, ya. Tranquilos, no pasa nada. Solo una película. Creo que la incomodamos. Bueno, no dije mentiras. Además, ella me asustó mucho con su grito. Me da coraje cuando alguien es insensible a las emociones de otras personas. Pero si ya sabes cómo es ella. Y cuéntanos, ¿a ti por qué te dan miedo las películas de terror? ¿Recuerdas algo? Sí. Cuando era niña, mis primos pusieron una película de terror el Día de Muertos. Sentí mucho miedo porque me asustaron agarrándome los pies y esas bromas pesadas. Lo peor es que mi mamá no estaba y esa noche no dormí. Si cerraba los ojos, veía los monstruos. Y si miraba alrededor, me imaginaba figuras extrañas. ¿Y a ti, Lalo, qué te da miedo? No, se van a burlar. No, ya dinos. Ok. Los perros. ¿Los perros? No inventes. Bueno, ok. Cierto día iba paseando por el parque y un señor iba caminando con sus perros. En eso, uno de los perros se soltó y se lanzó sobre mí. Ahora lo pienso y creo que quería jugar conmigo, pero también recuerdo que me mordió y me rasguñó muchísimo con sus garras. La verdad es que ahora cada que veo un perro, siento
que me da escalofríos en todo el cuerpo, cosquilleo en las piernas y mucho miedo. Teorías de la emoción. La teoría de James Lange es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emociones. En ella se propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. Tanto James como Lange sugerían un modelo en el que la reacción fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción. Un ejemplo clásico de James es el del oso. El sentido común nos dice que el ver un oso provoca miedo, lo cual nos impulsa a correr. Sin embargo, en su teoría, dice que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a sentir miedo. La teoría se superó en los años 1920 con las propuestas de Cannon-Barth, que es una explicación científica de la fisiología de la emoción. Walter Cannon y Philip Barth proponían que las emociones están formadas tanto por las respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la emoción ante un estímulo. Parece que las emociones están siempre con nosotros y que para cada situación hay una emoción. Y por lo que hemos platicado, las emociones las podemos identificar por los cambios físicos y psicológicos que tenemos en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, el enorme impulso que tuve al salir de la sala y sentir mis músculos muy tensos. Además, aparece repentinamente y desaparece después de un pequeño tiempo. Esas emociones están relacionadas con vivencias anteriores. Es decir, que lo que sentimos tiene un antecedente en nuestra memoria. Claro, pero por cierto, ¿sabían que las emociones se pueden controlar? No. ¿Cómo? ¿Un autocontrol de las emociones? Sí. Es como saber que el coraje, por ejemplo, es pasajero y que si te controlas puedes resolver mucho mejor un conflicto. ¿Y eso cómo podría aplicarlo yo en las películas de terror? Bueno, primero que nada comprendiendo que no es real, que las personas que ves son actores, que hay un director tratando de hacer lo más real posible una situación desagradable. Además, si no lo involucras con tus sentimientos o no lo asocias a tus creencias o vivencias pasadas, podrás verla sin miedo. Órale, pues muchas gracias por tus consejos. Voy a tratar de aplicarlos. ¿Y si vamos con Leti? Ah, vamos. Pues sí. Voy a llevar soda. Las emociones se producen cuando existe un estímulo que las motiva y provoca una reacción. Pueden ser consideradas como la reacción inmediata de una persona ante una situación agradable o desagradable. Es un sentimiento espontáneo y pasajero. Hay una experiencia consciente, favorable o desfavorable, que se acompaña de una reacción fisiológica y se produce una conducta relacionada con esas emociones, como las expresiones faciales y corporales.